Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. Estamos de nuevo en el filo de la semana. Y esta es un filo bastante afilado, podríamos decir, porque a última hora de el tiempo previo a esta pequeña reflexión sobre la situación política, en el tiempo previo inmediato, pues ha salido una noticia llamativa, ¿verdad? Y que ha ocupado las primeras páginas de los periódicos, etcétera, ¿verdad? La reducción de municipios, que ya se venía hablando de ello, y la reducción de diputados. El tema de la reducción de municipios es importante porque la participación de la gente se da a través de los municipios especialmente. La gente se conoce, la gente sabe quién la puede ayudar dentro del municipio, quién es honesto, quién es ladrón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nayib, por cierto, decía que casi todos los alcaldes roban, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque estaba como reconociendo que algunos alcaldes de Nuevas Ideas también roban, porque dijo que hay algunos honrados, es decir, no podemos acusar a todos, pero la mayoría roba, ¿ah? Así, entonces la mayoría, pues algunos tiene que haber de Nuevas Ideas, porque son mayoría también de alcaldías que tienen ellos, ¿verdad? Entonces matemáticamente un relativo porcentaje alto de alcaldías de Nuevas Ideas tienen problema, lo dice el presidente, no lo digo yo, ¿verdad? Pero sobre la reducción. El tema de la reducción es un tema viejo en El Salvador, porque ciertamente hay municipios muy pequeños que difícilmente pueden hacer proyectos de desarrollo en sus zonas, a veces zonas también pobres, municipios con poco territorio, se han quedado a veces privados de territorio por obras de infraestructura, como el Cerrón Grande, por ejemplo, limitó una parte del territorio de algunos municipios tradicionales. Entonces, era una necesidad en algunos sectores y en algunos lugares, ¿verdad? La noticia, bajar de 263 a 44 municipios, sí es llamativa, porque es una reducción muy drástica. Y el problema tal vez más fuerte que hay para comentar esto es que no hay información, solo el número, ¿verdad? Generalmente esto hay que tratarlo, que la gente lo asuma, lo discuta, lo hable, llegar así al golpe, ¿verdad? El ideal hubiera sido, vamos a hacer una reducción, estamos pensando en esto, tal equipo de técnicos lo está trabajando, vamos dando información a medida que avanza la construcción del proyecto, la ley la hacemos pública inmediatamente, la propuesta de ley, digamos, para que se conozca y que la gente sepa, porque el tema municipal es un tema muy personal, ¿verdad? Que afecta a las personas, la gente se identifica con el municipio, etcétera. El presidente dio algunos tips diciendo que siguen los distritos y que eso va a permitir que siga la identidad con el lugar, etcétera. Pero al final habrá que ver cómo funciona el sistema, ¿verdad? Si de repente se convierte en un sistema muy centralista o muy burocrático dentro de el centro de cada municipio, etcétera. Va a haber municipios que se sientan molestos con la eliminación de su carácter municipal, eso es evidente. Y también una cosa que no sabemos es qué método, qué principios, qué ideas han tenido para hacer esto, ¿verdad? Por ejemplo, hay una cosa numérica. Uno puede hacer un cálculo que 44 municipios para 6.500.000 habitantes, pues significaría, si hubiera un recorte así absoluto, municipios de 150.000 habitantes. Pero no creo yo, por ejemplo, que reduzcan el municipio de San Salvador a 150.000 o 170.000 habitantes. En este momento creo que anda por los 700, 800.000, lo que es el puro municipio, ¿verdad? Entonces, si sigue uno de 700 u 800, o sigue uno
de más de 100.000, etcétera. Habrá que ver cómo combinan todo esto, al final qué resulta. De momento no tenemos ninguna información y es lástima, lamentable, ¿verdad?, que no tengamos información de algo que nos interesa a todos, porque estamos acostumbrados a trámites, a relaciones personales, a trato, etcétera. La reparación de las calles, por ejemplo, pues se habla con los municipios. ¿Va a poder el distrito arreglar calles o tienen que pedir permiso a la alcaldía que queda en otra ciudad? Hay muchas incógnitas, ¿va? Esperemos que se aclare pronto y que también se escuche a la gente en sus opiniones. La gente conoce mejor los municipios que los diputados. Los diputados son los que tienen que aprobar la ley, pero la gente que vive en los municipios conoce lo que es el funcionamiento municipal, los problemas que pueden tener, etcétera. Hay que escucharla, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que no se ha escuchado para nada esto. El tema de los diputados es otro tema importante. El presidente daba el dato, totalmente cierto, por supuesto, de que aquí había 60 diputados antes de los acuerdos de paz, básicamente, ¿verdad? Y es cierto, había 60 diputados y la Asamblea funcionaba igual de mal con 60 que con 84, eso también hay que decirlo, ¿verdad? Es decir, no mejoró por tener 84 diputados la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es decir, había sus debates más intensos en el sentido de que hubo más pluralidad de pensamiento, pero también la había entre la Democracia Cristiana y Arena en su momento. Los debates eran intensos, fuertes, salían cosas que llamaban la atención a la gente, que se convertían en noticia, igual que después entre el Frente y Arena, ¿verdad? Es decir, antes PCN y Democracia Cristiana también tenían sus confrontaciones. Lo de reducir a 60, uno no lo ve como muy importante. Tal vez lo importante es que no se pierda la representación en los sectores más débiles y que la reforma, ojalá, yo creo que como tampoco hay mucho informe, si va a ser una pura reducción numérica, una relación como más exacta con la gente, con la población, lo importante, creo yo, es que haya 60 o los que sean, que los diputados estén obligados a residir y una buena parte de su tiempo en la población que representan, es decir, que no sean diputados ausentes, ¿verdad? Es decir, los eligen para hacer lo que les dé la gana. No puede ser eso, que tengan una relación con el territorio, es decir, ahora tienen relación con el territorio en el sentido de que son elegidos por un departamento, ¿verdad? Y tienen que moverse algo por el departamento para conseguir votos. Pero asegurar más la relación con el territorio yo creo que es importante. Y de repente no tanto con el departamento, que es amplio, sino con un territorio más concreto, es decir, en algunos lugares llaman circunscripciones, ¿verdad? Es decir, bueno, que hubiera 60 circunscripciones en El Salvador, una para cada diputado, y tuvieran la obligación de tener una relación muy directa con su circunscripción, con las exigencias que le hicieran en cada lugar, ¿verdad? En otros países se hace de esa manera. A ver, no sabemos qué va a pasar de nuevo. Si es un simple recorte de tijera de 84 a 60, o si implica alguna transformación realmente interesante o debatible, por lo menos en el campo de la estructuración de la democracia del país, ¿verdad? Y el otro, eran 3 noticias que nos quería dar. La otra es la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción siempre se ha prometido, ojalá sea cierta que va a haber lucha contra la corrupción, ¿verdad? Uno tiene su desconfianza, siempre la lucha contra la corrupción es la lucha contra la corrupción del enemigo o del que ya le miente tanto al poder establecido que no hay más remedio que hacerle algo, ¿eh? Yo me acuerdo hace años a un grupo familiar muy vinculado a Arena que había
cometido realmente un desfalco de tipo bancario, ¿verdad? Es decir, a la población estaba haciendo un enorme daño. El presidente de aquel momento los llamó y les dijo, miren, tienen un mes para arreglar la situación. Si no la arreglan, vamos a ir por la vía. Es decir, le dan un aviso a gente que estaba cometiendo un delito que, miren, si en un mes no dejan de cometer el delito y no arreglan esa situación, los vamos a meter presos. Tratan mejor siempre a los propios corruptos a veces, sobre todo si hay vínculos de amistad, de familia o de lo que sea, ¿verdad? Es decir, ojalá se vea claramente, tenemos el dato de los alcaldes corruptos que dice el presidente, si está tan convencido de que hay alcaldes corruptos, pues lo normal es que empezara por los propios para purificar el propio partido, por supuesto también los otros, ¿verdad? Es decir, la corrupción es una plaga dentro del país y hay que corregirla y trabajarla, eso es evidente. Bien, eso sobre las noticias del presidente. Nos hemos alargado un poco, pero es normal. Hay otros aspectos que siguen preocupándonos, el de las personas que murieron en la cárcel. El nuevo comisionado de Derechos Humanos ya ha dicho que es por pleitos entre presidiarios, ¿verdad? Es decir, bueno, ya empieza a notarse como la culpa es de los otros, ¿verdad? El Estado tiene la obligación de velar por el orden dentro de la cárcel y no vela por el orden. Por lo menos hay que sacarle algo de responsabilidad al Estado cuando muere alguien y muere a golpes dentro. No decir, no, es que entre los presos se matan y aquí no ha pasado nada. Es que no pueden matarse los presos dentro, ¿verdad? El Estado tiene que tener las cárceles suficientemente bien organizadas para que los presos no se puedan matar. ¿Siempre se puede matar a alguno? Sí, siempre se puede matar a alguno, pero hay que tener control y hay que llevar a juicio a quien haya matado o lo que sea, ¿verdad? Investigar a fondo. Hay 24 casos que están en investigación. Eso es positivo, ¿verdad? Eso es positivo. Lo que veo yo de negativo es que se lave las manos el nuevo comisionado tan rápido diciendo que son los presos que se matan, ¿verdad? Es decir, investiguemos, ¿verdad? Es decir, y responsabilicemos también si hay mal funcionamiento en lo que es la seguridad de las cárceles, pues responsabilicemos también a quienes fallan en el campo de la seguridad, sea el jefe de la cárcel, sea el cuerpo de vigilancia de la cárcel, sea quien sea, ¿verdad? El otro punto preocupante siempre es el de los nuevos juzgados contra el terrorismo, ¿verdad? Estos nuevos jueces que son jueces sin rostro, tal vez es importante leer y con eso terminamos, aunque hay más cosas de la semana, pero miren, la Convención Americana de Derechos Humanos, que está suscrita por El Salvador, en el artículo 8 dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Un juez sin rostro es un juez desconocido que el acusado no puede decir si el juez es imparcial o no. Una persona que ve al juez, es decir, que oye cómo habla, cómo se expresa, cómo toca el tema, puede decir, mire, yo quiero recusar este juez porque me parece que es un juez hostil, es decir, y no imparcial, es decir, parcializado, dispuesto a la condena rápida, no ha aceptado algunos alegatos que yo he hecho, etc. Con los jueces sin rostro es mucho más difícil recusar a un juez. Entonces, yo creo que estamos violando el artículo 8 de la Convención Americana. No es bueno. A ver si este comisionado famoso informó un poquito de estas cosas a sus superiores, ¿verdad? Porque no es bueno andar o seguir infringiendo tratados internacionales que hemos ratificado en El Salvador. Y por hoy suficiente, nos despedimos hasta la próxima. Al filo de la semana.